Hermanos, Dios les bendiga. Es para mí un gusto presentar este día al predicador invitado, nuestro hermano, el pastor Alfaro Orozco. Él es pastor de la Iglesia Bautista Hispana de Edmond, en Oklahoma. Que Dios le use y que Dios les bendiga. Permítanme compartir un corto mensaje de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, los versículos del 3 al 8. Por supuesto me detengo y los saludo. Me encantaría decirles gusto de verles, pero bueno, aunque ustedes me vean y un día nos veremos en persona. Permítame adelantarles un poquito de lo que este pasaje de la palabra de Dios nos quiere decir, y luego ya vamos y examinamos unos cuantos versículos. Este pasaje me dice de la necesidad de la iglesia, y cuando hablamos de la necesidad explico en unos momentos. Luego nos habla también de la unidad de la iglesia y no deja de mencionar la individualidad de cada uno y luego la interdependencia de todos. Voy a introducir el pasaje de una forma clara diciendo lo siguiente: todos somos necesarios, nadie es indispensable. Si usted piensa que esto está muy duro, muy difícil de entender, créame, en Romanos capítulo 12, el verso 3, dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, no piense de usted mismo o misma más de lo que debe. Y luego termina el pasaje diciendo: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este pensamiento es verdad en todas las áreas de la vida. Usted lo puede aplicar en su vida matrimonial, lo puede aplicar como ciudadano, como parte de una organización, como un trabajador, y mucho más como una iglesia, que es de lo que está hablando el pasaje. Ese es el sentido que Dios le da a este pasaje. En la iglesia todos somos necesarios. Nadie es indispensable. Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros sí necesitamos a Dios. Escuche las siguientes preguntas por si un día el diablo le hubiera dicho, o usted mismo, y por su carnalidad usted llegó a pensar: ¿qué sería de la iglesia si yo no estuviera? ¿Qué sería de mi familia si yo les faltara? O si yo no diezmara en esta iglesia. Si yo no ayudara con esto o con aquello, ¿cómo le harían en la iglesia? Permítame repetirle: todos somos necesarios, nadie es indispensable. El mundo existía antes de usted y de mí, y va a seguir existiendo cuando nosotros faltemos. Y en la iglesia es lo mismo. Esto no rebaja o quita el hecho de que somos necesarios, no. Déjeme decirlo así: sin usted no estamos completos. Si usted no participa, no estamos haciéndolo todo. Cuando usted no es parte de la iglesia, falta alguien. Cuando a usted le digan: te echamos de menos, esto es porque usted es necesario, al igual que yo. Pero es muy diferente cuando llegamos a pensar que somos indispensables. Permítame compartir un artículo que salió en un periódico que se titulaba El Noticiero de la Fe. Mi ausencia en la iglesia.
Claro, en los tiempos que estamos viviendo, no es necesariamente mi ausencia en el templo. No, es mi ausencia de participar en lo que la iglesia está haciendo. Mi ausencia en la iglesia, decía ese artículo, hizo que otros pensaran que soy un hipócrita. O sea, cuando yo no hago lo que tengo que hacer, cuando yo no veo el mensaje completo que se pasa por las redes sociales, eso hace que piensen otros que soy un hipócrita. Y créame, hay quienes nos están viendo. Un día me puse a examinar los mensajes que pongo en YouTube, y los mensajes son alrededor de 15, 20 minutos, y el promedio de lo que la gente los ve son 9 minutos. Nada, es una realidad. Pero si tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa te ve que solamente viste un poquito, va a pensar, es hipocresía. ¿Por qué? Porque no le dedicó. Nada que ver con el predicador. Tranquilo. Se trata de la palabra de Dios. Y créame, Dios usa a las personas para hablarnos. Entonces, mi ausencia en la iglesia quiere decir en haber asistido, haber estado, haber orado por la predicación, haber sido parte. Mi ausencia en la iglesia hizo que muchos consideraran mi bienestar espiritual. Si usted no le puso like, si usted no compartió, como es la situación el día de hoy, hizo que los demás no le tomaran importancia a la palabra de Dios. Hizo que se debilitara la eficacia de la iglesia. Si usted no comparte el mensaje para que otros lo vean, déjeme le cuento un ejemplo real. Veía un muchacho que empezaba a predicar en la iglesia. Varias veces me tocó verlo por ahí y solamente veía al principio, pero luego lo pasaba. Porque el muchacho no empezaba bien. Hasta que algunos hermanos en la iglesia compartieron el mensaje. Fue cuando lo vi completo. ¿Se hubieron imaginado usted que yo, una persona que ha predicado por 30 años, no le hubiera puesto atención a algo hasta que otros lo compartieron? Bueno, esa es la realidad. Mi ausencia en la iglesia quiere decir cuando no tomo en serio lo que es la palabra de Dios. Usted dirá, hermano, pero no puedo ver 30 predicadores. No. Yo estoy hablando de la iglesia que perteneces. Yo estoy hablando de tu pastor. Estoy hablando donde Dios te dio la responsabilidad. Mi ausencia en la iglesia hizo que los demás miraran la iglesia como un asunto de poca importancia. Hizo que se debilitara la eficacia de la iglesia. Hizo difícil para el predicador presentar el mensaje. Claro, si no vemos el mensaje completo, si no le damos like, hablando del Facebook, si no lo compartimos, haces de cuenta que no fuiste a la iglesia, que no le dedicaste a Dios. Dice, mi ausencia en la iglesia hizo que algunos se desalentaran y perdieran bendiciones. Posiblemente tus hijos, tus familiares, los que se dieron cuenta. Hizo que otros dejaran de participar también. Si el hermano o la hermana no le pone like, no lo comparte, ¿por qué lo voy a hacer yo? Y se desaniman. Hizo que fuera más difícil enfrentarme a las tentaciones. Si tú no escuchas la palabra de Dios, vas a tener más problemas con la tentación. Hizo que el diablo tuviera más poder sobre las almas perdidas, porque posiblemente te perdiste la oportunidad
de orar por alguien, incluso por el predicador, en este caso por mí. Si ves algo que me falta, ora por mí. Hizo que se propagara más el hábito de no ser parte de la iglesia. Oh, es tan fácil tomar tu teléfono e ir con la persona que tú vives y compartirle: mira, papá, mamá, hermano, hermana, mira lo que dice la palabra de Dios. Pero si tus vecinos están en una situación donde tú sabes que está bien ir con ellos, igual es necesario compartir la palabra de Dios. Me encontré con alguien ayer en la tienda. Yo llevaba mi cubrebocas, llevaba mis guantes y estábamos a una distancia correcta. Y me animé y le compartí de la palabra de Dios. Y me escucharon. ¿Qué quiero decir? Somos parte de la iglesia. Dios espera de nosotros que participemos. Y cuando no participamos, la iglesia se va debilitando. Como ustedes ven, hermanos, somos necesarios. Eso habla de la necesidad de cada uno en la iglesia. Soy sincero al decir, sin usted no estamos haciendo el trabajo completo. Nadie tiene los amigos que tienes tú. Nadie tiene la sonrisa que tienes tú. Nadie tiene el estilo que tienes tú. Eres especial y Dios te hizo así porque Él va a alcanzar a algunos a través de ti. Entonces, somos necesarios. El pasaje enfatiza eso. Entonces, continuamos ahora con la segunda parte, la unidad de la iglesia. Y dice el versículo 4 y 5 de Romanos 12, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Me encantaría tener tiempo y platicarte qué sucedió cuando yo me corté un poco este dedo con un serrucho y este también. Cómo el cuerpo funciona. Usted diría, 2 dedos no es mucho. No, sí lo es. Era muy difícil hacer muchas cosas. Amarrarme los zapatos era una de ellas. Posiblemente tú seas un dedo. Posiblemente tú seas un ojo en el cuerpo de Cristo. Posiblemente tú seas un oído. No sé qué parte serás en el cuerpo, pero somos un cuerpo unidos. Y eso es lo que nos está diciendo el pasaje de la palabra de Dios. Todos miembros los unos de los otros. Somos necesarios. Somos una necesidad los unos para los otros, hermanos. Qué bueno fuera que pudiéramos entender esto. Me encantaría. Participaríamos diferente, con muchas más ganas. Así nosotros, siendo muchos, y ahorita vamos a hablar de la individualidad, somos miembros los unos de los otros. Es importantísimo que entendamos esto. No vamos a funcionar como iglesia si no entendemos que somos una unidad, somos un cuerpo en Cristo. 20 años atrás yo no hubiera pensado que fuera importante orar por los enfermos. Hoy es de vida o muerte. Una persona puede perder la vida. ¿Por qué? Porque no nos dedicamos a orar por ellos. Para que el culto sea lo que debe ser, lo que Dios quiere que sea, tenemos que estar clarísimos que es una necesidad, nos necesitamos unos a otros, que somos una unidad. Dios nos hizo así. El pastor tiene su parte en predicar, sí, pero eso no es suficiente si tú y yo no oramos y compartimos para que otros escuchen. No vamos a enfatizar el hecho de que ninguno es más importante que el otro, porque no lo somos. Pero sí vamos a dar un ejemplo. En el asunto
de las cosas de Dios, todos somos necesarios y necesarios que estemos unidos. Si las hermanas que cuidan de los niños no hicieran eso cuando tenemos cultos regulares, ¿cómo escucharíamos el mensaje de la palabra de Dios? Ellas vienen a ser tan o más importantes que lo es el predicador cuando está predicando. Porque si ellas no atienden los niños, los demás no van a poder escuchar la palabra de Dios. La tercera parte, hablamos de la necesidad. Somos necesarios, no indispensables. Somos una unidad. O sea, necesitamos estar unidos. Somos un solo cuerpo. Y ahora hablamos de la individualidad. En el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, y estoy leyendo Romanos 12. Tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No esperes que todos hagan lo que tú haces. Dios le dio a cada quien una parte. Somos individuos. Este dedo no hace lo mismo que este, ni que este. ¿Cuál de ellos soy yo? No importa, pero sí importa que yo haga mi parte, que yo me entregue a Dios como individuo. Y antes de que el mensaje salga, yo esté ya orando y esté compartiendo y esté diciéndole a otros. Es importante que como individuo te consideres, somos responsables delante de Dios como individuo. Somos miembros los unos de los otros en un cuerpo, pero somos individuos. Pareciera que una cosa contradice la otra, no, que somos un cuerpo y que somos individuales, no, para nada. En ninguna manera, somos un cuerpo y muchos miembros del cuerpo. El ojo, el oído, y tú puedes leer el pasaje completo y tú te vas a dar cuenta de la explicación que se nos da ahí. Somos un grupo que Dios apartó, salvó y nos mandó a hacer un trabajo muy, pero muy importante. Las palabras muchos miembros, siendo muchos, teniendo diferentes dones, hablan de nuestra individualidad. Somos miembros del cuerpo de Cristo, pero individuos, los unos separados de los otros. Nos unimos como cuerpo de Cristo. Y luego de la interdependencia. Así nosotros, siendo muchos, y estoy leyendo Romanos 12:5, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tú tendrías que haber visto, cuando yo te conté que me corté aquí en los dedos, cómo todo el cuerpo no servía para casi nada. No podía ni siquiera pensar. Tú hubieras podido decir, el hermano pudiera haber estudiado, pudiera haber predicado, pudiera haberlo hecho como siempre, no con el dolor. De hecho, te confieso, tuve que tomar medicina para el dolor al punto que me quedaba dormido o andaba como si anduviera drogado. ¿Por qué? Porque me faltaba únicamente los poquitos que me rasguñó el serrucho. Y digo poquito, pero no fue tan poquito. Me encantaría enseñarte una foto un día de lo que sucedió. Mira, aquí me pusieron un trasplante de piel de acá, porque se llevó toda mi piel aquí el serrucho. Pero eso me discapacitó, me dejó a no servir. Y eran nada más estos 2 dedos los que se habían dañado. Si tú y tú no están haciendo su parte en el cuerpo de Cristo, somos interdependientes. Te necesitamos. No eres una persona que no puede ser reemplazado, pero Dios te hizo necesario. Entonces, somos interdependientes. Aún en el mundo secular, el lechero necesita del zapatero
el zapatero necesita del agricultor. Todos nos necesitamos de todo. Por eso Dios quiere que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en la iglesia es una realidad mucho más latente que nosotros debemos entender que somos personas que Dios nos puso en un cuerpo, siendo individuos que dependemos los unos de los otros. Así Dios lo hizo y así Dios lo quiere. Yo te invito a pensar en el pasaje de una forma más profunda todavía. ¿En qué forma estás ayudando a tu iglesia el día de hoy? Cuando no se puede estar en el templo o cuando no se puede saludar, abrazar a otros, con tanto que a mí me encantaría estar ahí para darte un abrazo. ¿Cómo participo? ¿Cómo le hago? ¿Sabes qué? Cuando menos por este medio te mando un saludo, te mando un abrazo. Te digo, ¿sabes qué, hermano, hermana? No te desanimes. Sigue adelante. Dios quiere hacer la obra por medio de ti. Un día vas a estar orgulloso de haberlo hecho. Únete a la iglesia en la forma que la iglesia está trabajando. No dejes de participar. ¿Por qué? Porque así Dios nos hizo y así es como Dios nos va a bendecir. Entonces, no se te olvide lo que hemos dicho en esta ocasión. No está tan difícil de entenderlo. Somos una necesidad. Dios nos hizo necesarios. Somos una unidad. Somos un cuerpo. Somos individuales, individualidad. No dejamos de ser nosotros. Quiere decir, somos especiales y nuestra parte hace falta. Y somos interdependientes, dependemos los unos de los otros. Ojalá que Dios te ayude y que esta su palabra quede grabada en tu mente y en tu corazón y se lleve a cabo, queriendo decir que tú puedas ser parte de la iglesia aún en estos tiempos cuando la situación es diferente, cuando no nos reunimos, cuando no nos tocamos. Que Dios te bendiga.